Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y bien revueltos a la sazón de las cifras que usó el gobierno para calcular la plata que le va a pasar a la EPS en plena crisis de la salud. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 14 de enero. El problema entre la EPS y el gobierno nacional es esencialmente de plata, de quién maneja la plata pública y de qué se hace con esa plata. Esa plata es la misma que financia el sistema y que permite que usted, a mí, a sus familiares, amigos y a toda persona afiliada pues la atiendan. Esa plata se cuenta en miles de millones de pesos y sale sobre todo de cuánto le cuesta al Estado cada afiliado a cada EPS, algo que se llama la UPC. Y en esencia el gobierno no cree en los cálculos y los gastos y los datos que pasan las EPS para lograr ese cálculo. Y en medio de ese diálogo entre sordos, hoy echamos calculadora de qué tanta plata es esa plata y cómo se traduce en la actual crisis del sistema. Pablo Manrique cubre los datos económicos para La Silla. Gracias por volver por acá. Feliz de volver. Como vamos a entrar a hablar de tantas siglas y tantas cifras, es bueno arrancar sabiendo de qué hablamos cuando hablamos de la UPC. ¿Qué es eso? Bueno, la UPC pues es una sigla que significa Unidad de Pago por Capitación, que pues es una forma complicada de decir cuánto vale cada afiliado de las EPS a cara del gobierno. Y se hace cada tiempo, este gobierno lo está haciendo anualmente, y se supone que el gobierno lo saca preguntándole a las EPS cuántos afiliados tiene usted, cuántos gastos tiene, y de ahí saca la UPC. Entonces, si por ejemplo la UPC en este año quedó en 1.500.000, más o menos, entonces, si una EPS como Sura, que tiene alrededor de 5 millones de afiliados, uno multiplica 1.500.000 por 5 millones de afiliados y la plata sería alrededor de 7.700 millones de pesos. Esta plata es la bolsa que tiene específicamente las EPS para financiarse. No es toda la plata del sistema. Los hospitales públicos tienen una plata, las secretarías de salud tienen otra plata, los subsidios de la salud no se calculan con la UPC. Esta es específicamente la plata que le da el gobierno a las EPS para financiarse. Y tampoco es toda la plata que tienen las EPS para financiarse, porque pues la gente también aporta a las EPS pues en su seguridad social. Guíanos en el camino de cómo el gobierno sacó ese cálculo de la UPC. Bueno, la manera en la que el gobierno lo calcula es un poquito diferente. Entonces primero miremos cómo se calcula usualmente. Usualmente, las EPS le pasan los datos de cuánto vale la gente, cuánta gente tienen afiliada, cuánto cuestan los servicios desagregados por si eres mujer, si eres de clase baja. Y el Estado con eso calcula la UPC en una mesa de concertación donde va diferentes entes del gobierno, que no es solo el Ministerio de Salud, y van las EPS a decirles el número. ¿Qué pasa? El gobierno dice que en estas mesas de concertación los datos que les están pasando no son suficientes y son extraños. Y por ejemplo, una de las cosas que dice es que son diferentes a los datos que se le pasan a la Superintendencia de Salud. Ayer, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que ese dato pasado a la Superintendencia está 3 billones de pesos por debajo de lo que pasaron en la mesa donde se discute la UPC. Entonces la discusión es ¿por qué los datos son tan diferentes? En esa misma rueda de prensa, el ministro da 2 explicaciones posibles de cosas raras que ven en esos datos. El primero, el ministro dijo que las EPS estaban pasando datos de gastos de gente que estaba muerta. ¿Como cuando votan los muertos? Como cuando votan los muertos, pero ahora no solo votan, sino que cotizan y van a servicios de salud. Ok. Y lo segundo es que veían un comportamiento que él llamaba no consistente con el comportamiento histórico, que era que algunas EPS, como por ejemplo Compensar y Famisanar, tenían una frecuencia de procedimientos que saltaba mucho en el tiempo. Entonces, él mostraba que había picos en estos procedimientos. Es decir, que si el mes anterior estaban haciendo 10 colostomías, de la nada pasaban a hacer 20 colostomías, lo cual para ellos no era consistente y no era realista. La conclusión es que estos datos son sospechosos. ¿Y por qué esto es tan importante? Porque este es el argumento que usa el gobierno para decir no es suficiente los datos que yo tengo para calcular la UPC. Y por ley, cuando no son suficientes los datos para calcular la UPC, se calculan con la inflación. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Dejándolo en 5.36%. Como nos cuentas, entonces el gobierno no le crea a la EPS porque dice que hay sospechas. Sí,
que hay datos raros y tan raros que en esa misma rueda de prensa dijo que los iba a denunciar frente a la Procuraduría. Echando cálculos, ¿sí alcanza o no alcanza esa plata? Es difícil de ver, pero por la subida de precios, el desabastecimiento y las modificaciones que se han hecho en el sistema, exministros, las EPS y la ANDI dicen que esta plata no alcanza. No es la forma más rigurosa, pero por ejemplo si coges lo que le cuesta operar a una EPS y lo divides por la cantidad de afiliados, te da como un acercamiento a este cálculo de la UPC, obviamente muy a grandes rasgos. Si uno le cree a los datos de la EPS, la plata no alcanza. Si no se ponen de acuerdo cuánto vale, no se pueden poner de acuerdo cuánto alcanza. Explicándolo así como de una forma que uno puede entender mejor. Si mi mamá me da 5,000 pesos para ir a comprar leche al supermercado y yo no sé cuánto vale la leche, yo no tengo cómo decirle a mi mamá si me alcanza o no. Y además si yo le digo el supermercado manda a decir que la leche vale 5,000 y mi mamá dice yo no le creo al supermercado, pues menos puedo decirle que me dé más o menos plata para ir a comprar leche. En esa medida y en ese diálogo de sordos y ciegos, el gobierno va a insistir en que se vuelvan a sentar las EPS para revisar eventualmente el cálculo de la UPC. Independientemente de lo que suceda, ¿cuánto debería quedar entonces la UPC para que alcance? Imaginariamente, porque nadie sabe si alcanza o no. Sí, la primera parte es que ellos dicen que están dispuestos a sentarse con la salvedad de que piden que la DIAN certifique los datos de las EPS para poder creerles esos datos y ponerse de acuerdo en cuánto vale la leche. Independientemente de que pase, hay diferentes peticiones y diferentes expertos que están hablando. Y esto depende, de verdad, de a quién se le pregunta. Por ejemplo, exministros como Alejandro Gaviria, que además ha sido muy vocal sobre este tema, dicen que debería quedar entre 15 y el 20%. Las EPS dicen que debería quedar entre el 16.9% y la ANDI dice lo mismo. Las IPS, que son las que prestan los servicios, dan un dato mucho más bajito y mucho más cercano al que da el gobierno, que es 9%. Pero todos estos números tienen en común que están por encima de lo que da el gobierno en la UPC. Si aplicamos la subida que piden las EPS, la UPC ahora quedaría en 1.688.000, casi 1.700.000. Y si uno lo multiplica otra vez por los 5 millones que tiene una EPS como Sura, quedaría ahora en 8.400 millones. ¿Qué sería la plata que tendría la EPS, en este caso Sura, pero puede ser cualquiera y se puede hacer el cálculo con cualquiera de esas, si el gobierno accediera a pasar la UPC a casi el 17%? Exacto, que en el caso de Sura, en este ejemplo, sería casi un poquito menos de 1.000 millones de pesos más. El problema nuevamente es que no hay plata. Sí, o sea, como todo esto se reduce a que igualmente no hay dinero, y no hay dinero porque el gobierno ha tenido problemas de recaudo, el presupuesto del año pasado fue muy alto, está teniendo problemas manejando el tema de la deuda y usa este tema para justificar la necesidad de una reforma tributaria. Si ustedes no nos aprueban la reforma tributaria, no tenemos plata para pagar muchas cosas, pero entre ellas la salud. Pues seguiremos entonces pendientes y echando calculadora contigo, Pablo. Muchas gracias por pasar por acá. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Y arranca el día con estas movidas. Sigue hoy en el norte de Bogotá el cónclave del gabinete Petro. Además de mirar la ejecución y el presupuesto, el presidente toma nota de estos datos para mirar quién se va del gobierno. Hoy también sigue la audiencia preparatoria del juicio a Nicolás Petro. El punto acá es saber si habrá una fecha para el juicio, lo que entierra completamente la posibilidad de un preacuerdo entre Nicolás y la justicia. Y ojo, si usted está en Colpensiones, gana más de 2.3 salarios mínimos y es hombre y tiene menos de 900 semanas, o es mujer y tiene menos de 700, tiene hasta este jueves para decidir cuál es el fondo privado en el que tendrá su ahorro adicional. Si no lo hace, el sistema elegirá un fondo para usted. Toda la movida de poder está al aire en lasillavacia.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Fernando Cruz es el productor de Huevos y Juana Rubio Tovar es la practicante editorial. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.